La otitis media aguda lo vamos a catalogar como un proceso inflamatorio del oído medio cuya evolución no va a exceder más de 21 días. ¿Sí? Si la enfermedad no evoluciona en ese tiempo es porque de manera espontánea es porque nosotros iniciamos tratamiento cuando ya lo catalogamos como una otitis media aguda. Entonces, esta enfermedad, como pueden ver, el porcentaje es mayormente en niños y nos puede dar a partir del primer mes de vida y va a aumentar progresivamente con la edad. ¿Por qué con la edad? Porque los niños empiezan a ir a lo que es la guardería, a lo que es el colegio, y ya cuando van creciendo van disminuyendo progresivamente en el segundo o tercer año. Entonces, vamos a revisar la edad pediátrica de 5 a 6 años, la conocemos como enfermedad del lactante. Hay dos picos de incidencia de 6 y 24 meses y de 5 y 6 años. Invierno y primavera, ¿por qué? Porque también los procesos alérgicos congestivos nos pueden dar otitis media. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los factores predisponentes. Tenemos los factores ambientales que, como ya se dijo, es la asistencia a la guardería. Luego tenemos la lactancia materna ausente, menores de 3 años, la exposición al humo del tabaco. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco se ha visto de que va a producir hiperplasia en las células productoras de moco. Entonces, si yo produzco más mucosidad, tengo más congestión y hago procesos también de otitis. Los meses de invierno, ¿por qué? Porque recuerden que hay un fenómeno inflamatorio por el proceso alérgico y esto contribuye a la función defensiva de la trompa de Eustaquio. Luego tenemos factores genéticos, las inmunodeficiencias, como la deficiencia de inmunoglobulinas. Tenemos también las neoplasias, ahora los tratamientos también con inmunosupresores y también las enfermedades como SIDA. Luego tenemos atopía que entra dentro de los procesos alérgicos y tenemos lo que es el reflujo gastroesofágico. Ahí vamos a tener una observación porque también hay el vómito como reflujo a la rinofaringe. Entonces, ¿qué pasa? La alimentación mediante la succión en la posición horizontal va a ser de que facilite el contacto entre el alimento y la desembocadura de la trompa en la rinofaringe y es por eso que también nos da los procesos de otitis. A eso lo catalogamos en los niños como reflujo gastroesofágico. Y luego tenemos las malformaciones congénitas, el paladar hendido y el síndrome de Down. En la etiología, particularmente los procesos de otitis media son procesos virales, como pueden ver, un 25 a 50%, tenemos el estreptococo neumonía en un 35%, el Haemophilus influenza en 30% y el piógenos en 5%. Entonces, en lo que es la clínica, recordemos que la otitis media aguda es una enfermedad que va a evolucionar relativamente previsible y tiene cuatro fases que las vamos a ver más adelante. Entonces, en la clínica vamos a tener como objetivo los dos primeros días, nos va a dar fiebre, nos va a dar otalgia, secundario al proceso congestivo, disminución de audición, y tenemos una segunda fase de que es de 3 al octavo día, donde vamos a tener la secreción, la otorrea, y luego, pero cuando ya bota todo lo que es la secreción purulenta del oído, va a haber una resolución espontánea. Ese es en resumen lo que es la otitis media. Entonces, el paciente, ¿cómo les va a venir? Recuerden que probablemente ya les han dicho rotando de que primero vemos el oído sano y luego vemos el oído enfermo, porque si no vamos a llevar las bacterias de un oído a otro. En los niños, clásico fiebre alta, otalgia, el niño se va a manipular el oído, de repente si es muy pequeño lo que va a hacer es llorar o manipularse el oído, disminución de audición por el mismo proceso congestivo, secreción, que vamos a ver en una segunda fase lo que se da, y el niño se va a tornar irritable, va a haber llanto intenso, puede haber vómitos por la misma molestia. Y lo que vamos a ver en la otoscopía, o lo que ustedes evalúen en el oído, va a haber, como pueden ver en la figura B, una membrana timpánica hiperémica, congestiva, abultada cuando ya va evolucionando a mayor y con poca movilidad. ¿Por qué? Porque va a haber secreción. Entonces, en las fases,
La primera fase es la fase congestiva. Esta es la que se va a iniciar generalmente con el curso de la rinofaringitis. El niño puede presentar fiebre, vómitos, dolor tipo punzada que va y viene, que es esporádico. Entonces, como la membrana timpánica, como pueden ver, está congestiva con neovasos, vamos a tener una pérdida de audición conductiva, que de repente ya lo llevaron en las clases de hipoacusia, que tenemos la pérdida conductiva, que es por congestión, por tapón de cerumen, por cuerpos extraños, y la neurosensorial, que es cuando ya se daña el oído interno. En este caso, como es una membrana timpánica que está congestiva, vamos a tener una hipacusia conductiva. Va a haber el signo del trago positivo, cuando ustedes van a apretar, le va a doler y puede sentir que también está el oído tapado, que va a tener autofonía, que va a decir yo hablo y me escucho a mí mismo. ¿Sí? Luego tenemos la fase de colección. En la fase de colección lo vamos a tener en dos tiempos. Tenemos la primera fase donde podemos ver en la imagen atrás de la membrana timpánica que la ven abultada un líquido ceroso. ¿Sí? Entonces, el síntoma en esta parte, en este tiempo, es similar a la fase anterior, a la fase congestiva. Entonces, va a haber dolor, va a haber autofonía, va a haber disminución, hipoacusia conductiva y va a sentir de repente que él siente como burbujas en el oído. Entonces, cuando ustedes evalúen el oído, van a ver esto, una membrana timpánica abombada, abultada. Podemos ver a través de la membrana timpánica burbujas de repente, que es porque hay líquido transtimpánico y eso probablemente es lo que es el líquido seroso. Y en la segunda parte, que es ya la fase supurada, que los síntomas van a empeorar. Pero ¿cómo vamos a ver la membrana timpánica? Una membrana timpánica igual, abultada, congestiva, pero atrás ya podemos ver como un aspecto carnoso, que eso nos indica que eso ya es secreción purulenta, ya empeoró, ya está con pus, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo una membrana timpánica, timpánica más congestiva, más abultada, ya con secreción purulenta, entonces el dolor, la otalgia va a aumentar, entonces va a tener una otalgia pulsátil, vamos a tener ya malestar general, también va a seguir refiriendo disminución de audición y asociado a la disminución de audición que me va a dar zumbido de oído. ¿M? Y luego tenemos la fase de evacuación. En la fase de evacuación se inicia el momento en el que el tímpano se va a perforar. ¿Sí? Puede ser una perforación pequeña, que la ventaja es que se va a cerrar después de este proceso sola y va a permitir la salida al exterior de lo que es el contenido purulento. O sea, ya el paciente les puede llegar a consulta con otorrea. Entonces, esto va a marcar el inicio a una curación espontánea que se dijo que dura máximo 21 días, máximo. Entonces, tras la evacuación de lo que es la secreción purulenta, los síntomas van a remitir, el paciente ya no va a tener fiebre, el dolor va a desaparecer de manera inmediata. Pero como tengo una perforación timpánica, va a hacerse más marcada la hipoacusia conductiva y por ende el oído también va a sonar, va a tener tinnitus. Después de que ya botó toda la secreción purulenta, viene la fase de reparación. Como les decía, como es una perforación pequeña, eso va a cerrar por sí solo. Entonces, ya boté toda la secreción, entonces la otorrea va a ceder, el cierre va a ser espontáneo de la perforación timpánica y cuando ya haya cerrado la perforación timpánica, nosotros le hacemos la audiometría y va a estar normal. El paciente va a presentar normoacusia. O sea, como les digo, el periodo de una otitis media aguda, máximo 21 días, y si no le doy medicación, vamos a ver todo este proceso. Si nosotros damos ya antibiótico, eso es donde hacemos que ya no llegue a secreción purulenta, que ya no haya perforación timpánica, nada de eso. Entonces, el tratamiento en la otitis media aguda de inicio siempre va a ser amoxicilina. Vamos a probar siempre en niños. Recuerden que en los niños los procesos de otitis pueden complicarse, tienden a complicarse. Entonces, lo ideal es iniciar dosis antibiótica alta. Entonces, yo le voy a dar amoxicilina de 80 a 90 por kilo de peso. Y si no hay una buena respuesta, de repente yo puedo rotar a amoxicilina con ácido clavulánico. Si, por ejemplo, si el paciente es alérgico a lo que es penicilina, les puedo dar claritromicina, que también es una muy buena opción en los niños. Y
En casos ya muy, muy complicados, lo que podemos ver, lo que podemos dar son ya cuando el paciente lo hospitalizamos, ceftriaxona de repente endovenoso, eso nos ayuda bastante en lo que es los procesos bastante complicados, en los que pueden hacer mastoiditis o en un niño puede hacer hasta meningitis por lo del proceso infeccioso complicado del oído. En lo que es la otitis media con efusión es lo que conocemos como una otitis media serosa. En la otitis media serosa, ¿qué pasa? Que toda la trompa de Eustaquio se va a llenar de líquido o de mucosidad de contenido. ¿Sí? Y la mayor causa de esto son o rinitis, procesos riníticos alérgicos u obstrucción nasal, que puede ser también desviación de tabique o cuerpos extraños. Factores de riesgo, casi lo mismo que lo que es tabaquismo pasivo, concurrencia a guardería, alimentación en decúbito dorsal, el uso del chupete en forma prolongada e invierno. Recuerden que el invierno es humedad, humedad puede hacer reacción alérgica. En las causas, problema de disfunción de trompa de Eustaquio, como les dije, por desviación de tabique, por cuerpos extraños, también puede ser porque el adenoide está grande. ¿Qué pasa? Si el niño respira bien por la nariz, entra el aire, pero el adenoide, que es un tejido que está en cabum, si está grande, no va a dejar que el aire ingrese como normalmente debería ser. Entonces esto nos va a hacer un paciente que sea roncador o respirador oral y también nos da lo que es la otitis media serosa. Entonces, primero que vamos a notar es un niño que no está escuchando bien. La mamá va a decir porque yo le hablo fuerte y no me escucha. Entonces va a ser una hipoacusia conductiva porque hay líquido en la trompa. Luego, si un paciente no escucha bien, ¿qué va a hacer? No va a repetir bien, no va a hacer un buen aprendizaje y va a haber retraso del lenguaje. Si hay retraso del lenguaje, el paciente no me escucha bien, hay dificultad en aprendizaje, falta de atención y también un niño roncador que duerme con la boca abierta es un niño que no descansa bien. Entonces va a estar somnoliento, va a clases y se va a dormir. Es por eso que no presta mucha atención. El dolor del oído es escaso, al menos de que ya se haya complicado, se haya infectado, se haya contaminado el líquido, la secreción, va a haber dolor. Acúfeno sí, el paciente siente el oído tapado, entonces siente que repite lo que se le habla. Y vértigo es muy raro, y mayormente en niños mucho más raro. Entonces, en la otitis media serosa, primero vamos a ver una membrana timpánica retraída y como pueden ver en la imagen, hay burbujas, hay niveles. Entonces, cuando yo le haga una prueba de audición, voy a tener una hipoacusia conductiva. ¿Sí? Ven que la parte ósea tiene un gap, tiene un espacio bastante amplio de lo que es la vía aérea. Y cuando ya lo haga la timpanometría, que es para ver cómo está ventilando el oído, vamos a ver que el oído derecho tiene una curva que se está ya aplanando y se está lateralizando. Eso nos indica de que no está habiendo un buen intercambio de presiones. Luego, si no doy tratamiento, lo que va a pasar es de que va a pasar a una otitis media mucoide, ya vemos una membrana congestiva retraída y vemos que se hace más marcado la hipoacusia conductiva vemos el oído izquierdo, que es azul, está escuchando bien, pero el oído derecho ya tiene un gap de 20-25. Esto es una hipoacusia conductiva y yo hago la timpanometría y es una curva totalmente plana, que significa que ya no hay movilidad de la membrana timpánica. Sigo sin tratamiento, lo que va a hacer es a veces hacer una atelectasia, un bolsillo de retracción. Ven cómo está toda la parte de la membrana timpánica totalmente retraída, ya se nota con mayor razón los niveles. Esto no, lo que nos va a dar es igual una timpanometría plana. Y ya se va complicando una otitis media adhesiva, que igual la audiometría puede seguir bajando la hipoacusia conductiva. La audiometría, claro, hace una hipoacusia conductiva más marcada y la timpanometría sigue siendo, no varía la curva, sigue siendo plana y puede terminar en una perforación timpánica amplia, que esto ya es mucho más complicado para tratar porque probablemente sea lo que es quirúrgico. Entonces, para estos casos lo que hay que tratar es lo que se le está dando el proceso de otitis media serosa. Puede ser una rinitis alérgica, entonces yo le voy a dar sus antihistamínicos, su spray nasal, que es el corticoide nasal, o si hago casos de sinusitis, vamos a también dar lo que son los mucolíticos, igual continuar con el corticoide nasal porque es lo que nos hace la nariz más permeable. El tratamiento, si vemos que ya se contaminó, que vemos una membrana timpánica congestiva, como lo hemos visto en la imagen, igual, amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina pura en dosis altas.
Lo ideal es dar corticoide unos días para desinflamar todo lo que es la trompa y la mucosa nasal. Y si vemos de que aún así dando tratamiento médico no hay mejoría, y vemos que, por ejemplo, tiene el adenoide grande o las amígdalas grandes, lo que voy a hacer es retirar el adenoide, disminuir el tamaño de las amígdalas y colocar en la membrana timpánica un tubo de ventilación. Entonces, ¿qué va a hacer? De que ya el oído medio pueda comenzar a ventilar. Y en niños se le coloca el tubo de ventilación y se drena y en unos 6 meses probablemente que se va recuperando todo el oído, hacemos más permeable la vía nasal, solito lo va a eliminar el tubo de ventilación y la membrana timpánica cierra por sí sola. En lo que es a ver, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, doctora. Muy bien, entonces vamos a ver, seguir con lo que es la sinusitis pediátrica. Entonces, para hablar de lo que es sinusitis, tenemos que saber que hay tres factores esenciales en lo que es la fisiología normal de los senos paranasales. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, en la fisiología normal de los senos paranasales tenemos que ver, uno, la permeabilidad del ostium, que vamos a ver, el ostium que es como por decir, la puerta de escape de todos los senos paranasales que van a drenar a la nariz. Pero tenemos los senos frontales, dos, las celdillas etmoidales anteriores, el seno maxilar, y todo esto va a drenar a través del ostium. Cada seno tiene su ostium, que es lo que va a drenar. Tenemos luego la función ciliar. La función ciliar es que hay vellosidades que van a batir hacia la zona exterior todo el moco que se produzca. Entonces, viene el moco, las vellosidades baten, baten, baten y van a botar lo que es la secreción mucosa y luego la calidad del moco nasosinusal, que no va a ser un moco tan espeso, no va a ser un moco contaminado, ¿sí? Porque los cilios necesitan ese moco surfactante y fluido, ¿para qué? Para poder batir normalmente hacia afuera el moco. Entonces, ¿qué va a pasar en lo que es el cuadro de sinusitis? El cuadro de sinusitis se resume en la obstrucción del ostium. Entonces, esta obstrucción del ostium, que va a ser, por ejemplo, que esta parte se obstruya, sea por una desviación de tabique, un pólipo, algún cuerpo extraño, alguna tumoración en especial, puede ser provocada también por la inflamación de la mucosa nasal, por moco espeso, por defecto mecánico, como les digo, que es la desviación de tabique. Entonces, la obstrucción del ostium, ¿qué va a hacer? Me va a disminuir la ventilación del seno, o sea, va a causar lo que es hipoxia y va a provocar una disfunción ciliar. Claro, si hay hipoxia, ya no va a haber una buena función de los cilios y ya no va a batir bien. Entonces, si ya no bate bien, ¿qué va a pasar? Pues se va a formar un seno congestivo, hipóxico y se va a llenar de moco y ese moco que no está saliendo se va a hacer un asiento bacteriano y se va a ocasionar lo que es la sinusitis. Entonces, repitiendo, tenemos obstrucción del ostium que va a causar hipoxia, disfunción ciliar, paralización de los cilios y ya no va a poder drenar el moco, entonces va a haber retención de secreciones. Al haber obstrucción del ostium, que también va a haber vasodilatación y trasudado. Y también va a haber disfunción de las glándulas de la mucosa y el moco se va a hacer mucho más viscoso. Entonces también se va a quedar todo eso en el seno paranasal, se va a contaminar y va a ocasionar lo que es los cuadros de sinusitis. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los procesos riníticos, que son congestivos, la hipertrofia de adenoides, desviación de tabique, el asma bronquial, recuerden que va de la mano de la rinitis alérgica, la disinencia ciliar, los problemas de inmunodeficiencia, la contaminación. Entonces, para hacer un diagnóstico en los niños, mayormente lo que vamos a ver es al evaluarlo, una mucosa congestiva, que tiene bastante secreción nasal, puede ser amarillenta. Cuando abramos la boca por atrás también me va a botar lo que es bastante mucosidad. Ustedes van a ver que está cayendo hacia atrás el moco amarillento o verdoso. Puede haber dolor, dificultad respiratoria nasal. Puede sentir que la cara le aprieta y por el moco, como está yendo hacia atrás, lo que va a ocasionar es la tos. Entonces, nosotros podemos verlo con un examen normal, con un espéculo nasal, pero si queremos algo más definido o descartar algo mayor como un poliposis nasal,
lo que tenemos que hacer es una endoscopia nasal con una cámara pequeña de 30 o de 0 grados. Entramos por la nariz y vamos a poder ver de dónde está saliendo la mucosidad verdosa o qué está causando el proceso obstructivo. Si yo veo algo como en niños que no es nada como una poliposis nasal, lo que vamos a tener que hacer igual es una tomografía para ver hasta dónde está ocupando los pólipos nasales. ¿Sí? Entonces, tenemos que en los niños, aparición súbita o dos o más síntomas, entonces que tenemos o dolor o sensación de presión facial o también hay pérdida del olfato. Lo que primero que vamos a hacer en los niños es evaluar, ¿sí? La duración de los síntomas, si son más de 5 días, yo doy tratamiento o no. Si vemos que mejora, lo podemos catalogar como un resfriado común, un proceso viral, que es lo que mayormente da en niños. Si vemos que estos cuadros persisten más de 5 días, si son moderados o graves, si es algo moderado, hay que tratar lo que está ocasionando este problema o si son más graves, ya tratamos con un antibiótico mayor, o si recuerden que los niños todo se puede complicar mucho más, ingreso al hospital. ¿Sí? Si vemos que todavía no hay mejoría o vemos algo que nos pueda, como estos síntomas de acá, que es diplopía, desplazamiento de globo, edema periuretario, de todas maneras, ahí sí su tomografía y hospitalización. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya entrando a otra patología que también van a ver bastante en consultorio, vamos a hablar de la rinitis alérgica. Entonces, la rinitis alérgica son procesos bastante frecuentes y más en Lima que hay humedad, hay polvo. Entonces, probablemente lo que pasa es de que la mucosa nasal, que es un órgano a través del cual se produce la entrada del aire, el medio ambiente es el que tiene más contacto con toda la contaminación, con toda la humedad, con los ácaros, los hongos, entonces esto va a ser lo que se va a inflamar. Entonces, en la fisiopatología de la rinitis alérgica tenemos que ver, como está en la imagen, de que hay varios, involucra lo que son las células T helper, que son las TH que pueden ver en la imagen, que incluyen la 0, la 1 y la 2. Entonces, al ser una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, mayormente nos vamos a concentrar en la TH2, que es la que se va a dividir en fases temprana y tardía. Entonces, en la fase temprana, lo que es la fase de la sensibilización, lo que va a haber es de que nosotros vamos a estar expuestos al alergeno. Entonces, lo que va a provocar es la sensibilización de nuestro sistema inmune y las células presentadoras de antígenos van a procesar el alergeno y lo van a presentar a los linfocitos T. Entonces se van a diferenciar, recuerden, las células TH2. Las TH2 son las encargadas de liberar las citoquinas, como pueden ver en la imagen, la 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13, que son las que van a inducir a la producción de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, como pueden ver en la imagen, se une a los receptores de alta afinidad en los mastocitos y los basófilos. Entonces, lo que es que yo vuelva a la exposición subsecuente al alergeno, la hemoglobina E que está unida a los mastocitos, son los que se entrecruzan y van a provocar lo que pueden ver en la imagen, la degranulación de los mediadores inflamatorios como es la histamina, las prostaglandinas y los leucotrenos. Entonces, todos estos mediadores son los que van a causar los síntomas inmediatos de la rinitis, porque recuerden que de la fase de sensibilización es algo inmediato. Entonces ahí es donde uno comienza a estornudar, le comienza a picar la nariz, tenemos rinorrea y la congestión nasal. ¿Sí? Esa es la fase temprana, la sensibilización. Luego tenemos la fase tardía, que la fase tardía lo que va a demorar son horas después de la exposición al alergeno y se caracteriza por la infiltración de las células inflamatorias, como tenemos los eosinófilos, los linfocitos, los basófilos en la mucosa nasal. Entonces, estos son los que van a liberar la interleuquina 5 y la otaxina y estos son los que hacen que se perpetúen los síntomas de la inflamación, la hiperreactividad nasal y lo que va a hacer la persistencia de los síntomas como la rinorrea, la congestión nasal, el prurito y los estornudos. Para la clasificación de lo que es la rinitis alérgica, tenemos en una rinitis alérgica intermitente, que lo vamos a catalogar como equivalente a la estacional,
que tiene una prevalencia del 13 a 14%, y tenemos la persistente, que es, la vamos a catalogar como la perenne, que tiene una persistencia del 3% de la población. Entonces, una rinitis intermitente es una que tiene menos de 4 días por semana o menor de 4 semanas. Una persistente es mayor de 4 días por semana o mayor de 4 semanas. Luego tenemos una rinitis leve, es una rinitis que el paciente no le va a interferir en el sueño, puede correr, puede hacer deporte, sus actividades diarias normal, no se va a dormir en el colegio y no hay síntomas molestos. Pero una moderada severa es un paciente que se despierta en la noche por congestión nasal, un paciente que respira con la boca abierta por la congestión, puede llegar hasta roncar. Como el paciente no logra descansar bien en la noche, ya altera sus actividades del día. Como no puede respirar bien por la nariz, va a trotar, va a correr y se va a cansar más rápido. Va al colegio y se queda dormido y le pica la nariz, le pica los ojos, ya son síntomas más molestos. Lo que es la clínica suele iniciarse mayormente como es la infancia y la adolescencia, y va a ser necesariamente desencadenada por un alergeno en específico. Por eso cuando van a consulta tienen que preguntar, ¿vive en una zona húmeda? ¿Hay mucho polvo o tierra por donde vive? ¿Tiene mascotas o en su cuarto tiene libros, tiene peluches o duerme con la mascota? Todo eso nos va a guiar a un diagnóstico de rinitis alérgica. Entonces, en lo que es clínica, nos vamos a concentrar en tres síntomas que son los más característicos en lo que es la rinitis. Primero tenemos los estornudos en salva, que esto va a ser por una estimulación histominérgica de las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa nasal. Luego tenemos la obstrucción nasal, como pueden ver en la imagen, un cornete hipertrofiado, que es por la vasodilatación de los cornetes, y el edema vasógeno del submucoso. Luego tenemos la rinorrea acuosa o profusa, que puede ser también catalogada como hidrorrea porque es moco muy fluido, y esto es por la extravasación intersticial. Esos son los tres síntomas que más vamos a poner atención en consulta. Luego les puede el paciente decir que sí, que le pica la nariz o le pica los ojos, y el prurito nasal, que va a hacer que el paciente se manipule la punta nasal, como pueden ver en la imagen, y me va a crear una pequeña línea que lo conocemos como el saludo del rinítico. Eso también lo... Luego tenemos las ojeras. Las ojeras son bastante también características, o los ojos un poco inflamados, acuosos, son signos de un paciente que ya está haciendo también una blefaritis secundario a un proceso rinítico. Ujú. En la etiología puede ser muy variada, como le digo, puede ser que tenga, por ejemplo, en primavera el polen, puede ser el secundario al látex, reacción alérgica a una picadura de abeja, que ya es algo más común, no muy común, pero mayormente nos vamos a concentrar en polen, polvo, moho o caspa de los animales, que es lo más común que puede haber. O sea, se le hace una prueba, como van a ver más adelante, un skin prick, y van a ver que siempre va a salir que son alérgicos a estos por acá. Entonces, el skin testing, que es el más común, es el que si ustedes lo mandan en inmunólogo es lo primero que le vamos a hacer. Se realiza generalmente, como pueden ver, en el antebrazo, y vamos a vamos a introducir extractos de alérgenos por vía percutánea. Sí, va a tener un diagnóstico del 97 al 99% de asertivo, porque como les digo, va a salir alérgico a ácaros, al polvo, al polen, todo lo que son ambientales. Algo más específico, el RAS, que es la radioalergia absorción, que es un poco más caro, que está basada en la presencia de inmunoglobulina E, el alergeno específico, en sangre. Lo vamos a utilizar ya para algunas situaciones como las pruebas cutáneas no son suficientes en los pacientes que tienen dermografismo o dermatitis generalizada. Es el que es el más preciso, pero también es el más caro. Anteriormente se hacía la eosinofilia periférica y local, en la cual lo vamos a encontrar elevado en un 30 al 40%, pero es bastante inespecífico, o sea, no nos va a ayudar tanto. En los pilares del tratamiento, si bien vamos a hacer un tratamiento con fármacos, si no explicamos a la familia los cuidados ambientales, los cuidados que hay que tener en casa, no vamos a tener ningún avance. Porque yo le puedo dar sus antihistamínicos, su spray nasal, pero si el paciente sigue durmiendo con el gato, o en su casa hay mucho polvo o mucha tierra, no va a haber una buena respuesta si yo le dé el mejor spray nasal o el mejor corticoide. Entonces,
Para que tengan una idea de las edades de iniciar tratamiento, lo ideal es primero siempre iniciar con sus antihistamínicos. ¿Sí? En pacientes menores de 12 meses podemos dar la cetiricina. A partir de los 2 a 5 años ya podemos agregar loratadina y de 6 a más años ya podemos tener mucha más variedad de antihistamínicos. Si es una rinitis leve, con antihistamínicos nos va muy bien. Pero si yo tengo un paciente con rinitis moderada a severa, aparte de los antihistamínicos, lo ideal es agregar un corticoide nasal. Pero el corticoide nasal recién lo empezamos a utilizar a partir de los 2 años, hacia adelante. Y el corticoide nasal de inicio siempre me tiene que ir con el antihistamínico. ¿Por qué? Porque un corticoide nasal es un corticoide de depósito. De acuerdo a como yo lo vaya usando diariamente, se va a ir quedando en la mucosa nasal, en el cornete, el corticoide y a partir del 15.º día me va recién a hacer efecto. Entonces, vamos a empezar de la mano. Por ejemplo, en un niño de 1 año, de 2 años, su antihistamínico le puedo dar cetiricina o loratadina y al mismo tiempo iniciamos el spray nasal. Puedo utilizar mi antihistamínico de hasta 15 días hasta un mes sin problema y a partir del 15.º día ya recién me va a hacer siendo efecto el corticoide nasal. Entonces yo puedo de repente quitar el spray nasal y el plan es que se quede con su spray nasal. El spray nasal, el corticoide nasal, es un tiempo de uso mínimo de 90 días continuos. Eso hay que aplicar a la familia. Son 90 días mínimo que me tiene que estar con el spray nasal para decir que estoy teniendo un buen tratamiento del cuadro rinítico. Adicional a esto, lo que se tiene que saber es de que si yo veo un niño que está con una mucosa muy congestiva, los cornetes muy grandes, no puede respirar nada el niño, también se le puede dar corticoide bioral. Podemos darle el deflasacor o prednisona unos 3 a 5 días para que me ayude a bajar lo que es el proceso inflamatorio. Algo que no es muy común en los niños, pero sí vamos a tener una atención en, por ejemplo, jóvenes de 15 años, varones, son los tumores nasosinusales. Como dice en la diapositiva, son poco frecuentes y el que más podemos poner atención es un niño que viene por sangrado nasal abundante. Se autolimita, sí, pero de repente cuando tiene procesos de sangrado nasal son abundantes. Yo lo evalúo, lo primero que debo pensar, un niño que tiene sangrado nasal abundante, es varón, tiene 13 o 15 años y me tiene dificultad respiratoria nasal, es una angiofibromas juvenil. ¿Ok? Entonces yo le evalúo y veo un tumor violáceo de frente y le pido tomografía con contraste porque eso es quirúrgico. Otro que no es muy común, pero puede darse también, son los pólipos nasales, que son tumoraciones de mucosidad dado por una rinitis que no ha sido controlada en algún momento. Eso también me va a ocupar espacio, me va a obstruir la nariz, no me va a sangrar, pero me va a dar procesos de sinusitis, dificultad respiratoria nasal, mucosidad. Entonces, ahí sí pedimos una tomografía simple y pues también entramos a operar. Ahora, lo que es laringe, esto ya no es muy común. El estridor en edad pediátrica, tenemos primero la valoración de la vía aérea. En el neonato, lo más común es la laringomalacia, que es, por decirlo entre comillas, dentro de las patologías de laringe la más frecuente. Entonces hay que evaluarlo. Pues, se puede ser por ambulatorio, pero igual entrar a sala de operaciones para una fibrolaringoscopía si es que tenemos en el lugar lo que son todas las máquinas pediátricas. Entonces, si es el estridor severo, como dice que afecta la alimentación o amenaza la vida, ya hay que, como les dije, todo bajo anestesia obligatoria. ¿Sí? Dentro de estos cuadros que causan estridor tenemos la laringomalacia. La laringomalacia, lo que vamos a hacer es observarla. ¿Sí? Normalmente estos desaparecen entre los 12 y los 18 meses, entonces netamente acá el tratamiento es conservador. Como dice, es el más frecuente en la población infantil, pero se resuelve por sí sola. Hay que solo evaluarla. En lo que es la estenosis subglótica, sí es la segunda más frecuente dentro de lo que no es lo común. Tenemos la congénita y la adquirida. La adquirida, por ejemplo, son niños que han estado con una intubación prolongada, entonces va a causar el mismo tubo por la fricción, nos va a causar lo que es la estenosis subglótica. La más congénita, la forma en lo que es congénita es porque hay una incompleta recanalización del lumen
cricoideo y traqueal. Entonces tenemos la membranosa y la cartilaginosa. La más común en estos casos es un estiridor bifásico y sí, porque como tiene poco espacio para que pase el aire, va a haber obstrucción. La parálisis de cuerda vocal mm, es mucho menos frecuente. Puede haber la parálisis bilateral, que puede ser algo congénito, y lo vamos a asociar siempre a alteraciones del sistema nervioso central. O sea, también lo vamos a ver por neurología. Si hay parálisis de cuerda vocal, no me puede respirar bien, no me puede ventilar bien, va a entrar a tráqueo. Y luego, recién ya teniendo un paciente que ventila mucho mejor, podemos trabajar lo que es la cirugía correctora. Si vemos que hay una parálisis unilateral, siempre hay que evaluar si es que hay algún proceso de compresión. Entonces, toda parálisis unilateral, sea adulto, sea niño, vamos a hacer una tomografía cérvico-torácica, porque hay que ver que el nervio laríngeo no se esté comprimiendo por algún proceso tumoral. Entonces, podemos mandar de repente, si veo que no hay ningún proceso de compresión, eh, terapia vocal, y es una actitud, lo que vamos a hacer es ver cómo evoluciona, siempre irlo controlando. La membrana laringia, esto es por haber congénito, recanalización fallida incompleta de la luz laringia. Entonces, la mayoría de estos cuadros son glóticos y van a ocupar la porción anterior de la laringe. Entonces, esto lo vamos a asociar a lo que son anomalías cardiovasculares o cromosómicas. De todas maneras, vamos a trabajar de la mano con lo que es genética también. Dentro de los traumatismos nasales, la ventaja de los niños en la edad pediátrica es que todavía no se ha terminado de osificar los huesos. Entonces, nos da ventaja. ¿Por qué? Porque cuando se golpean hay un buen porcentaje de que solo queda en contusión nasal y no hacen fractura, al menos de que sea un golpe muy fuerte. En los niños va a ser por la guardería, también por maltrato, porque están jugando o accidentes de tráfico. Entonces, acá lo que primero tengo que hacer es, uno, evaluar al niño y vamos a descartar primero ver si ha sangrado o no y si está sangrando en ese momento o no. Si está sangrando, la prioridad es controlar la hemorragia. Sí, lo podemos colocar algunas mechas nasales y observarlo unos días, o de repente limpiar, hacer compresión en ese momento, y si se autolimita, ya podemos evaluar la parte nasal externa. Vamos a ver si hay edema, si hay hematomas. Segundo, vamos a tocar los huesos propios de la nariz, ver si hay crujido o no, o si solo hay dolor. Si palpamos que hay crujido, eso ya nos puede indicar que sí hay una fractura, entonces vamos a solicitarle su radiografía de huesos propios de la nariz. ¿Sí? Si vemos de que solo hay edema, hay dolor, podemos, si no tenemos radiografía a la mano, se le puede enviar ya con, igual tenemos 10 días para, para hacer la reducción de fractura, no es una emergencia, puede tomarse su radiografía al día siguiente o a los 2 días, no hay ningún problema. Pero sí siempre descartar con una radiografía si hay alguna fisura o si hay alguna fractura, ¿sí? Ahora, los cuadros de sangrado nasal, que los conocemos como epístasis, tenemos lo que son las causas locales, como se ha visto traumatismos, pero aparte de traumatismos, porque se puede haber sufrido un accidente o puede haberse golpeado la nariz, tenemos por que se hurga la nariz, se manipula, se ingresa el dedo a la nariz. Segundo, también tenemos por cuerpos extraños, que se colocan pequeñas bolitas, boliches, hasta pilas se colocan dentro de la fosa nasal. Luego tenemos las inflamatorias, por ejemplo, un cuadro de una rinofaringitis, un cuadro gripal nos puede dar sangrado nasal y más lejos tenemos los tumores. Las causas sistémicas, leucemia, la púrpura trombocitopénica, coagulopatías, telangiectasia familiar, los pacientes de que son hijos de personas que ya han sufrido sangrados nasales y las enfermedades granulomatosas. Entonces, el examen clínico vamos a visualizar nosotros el sangrado nasal. Entonces, lo que vamos a hacer es con un espéculo nasal evaluar la nariz. Si vemos que es en los niños más común que sangre ese plexo de Kisselbach, que es el anterior, el que está delante, las venitas que vamos a ver con un espéculo nasal. En adultos es más común pensar en un sangrado por el plexo de Kutruf, que es atrás, que en un paciente hipertenso, diabético.
nos puede dar el sangrado posterior, pero en niños mayormente son sangrados de plexo Kisselbach anterior, los que vamos a ver con un espéculo nasal. Ahora, en algún caso de que vemos de que el niño no encontramos un punto de sangrado, yo veo y no hay una varice septal que hay que cauterizar, recién entramos a por una endoscopía nasal. En la endoscopía nasal vamos a buscar detrás de la cola del cornete inferior, que son los puntos de sangrado más comunes también. El tratamiento, primero, los padres siempre tienen a ser un problema, tranquilizar a los padres. Luego, lo que puede hacerse primero y enseñar al papá es la digitopresión. Le bajo la cabeza, no que tire la cabeza hacia atrás, sino de que baje la cabeza y haga digitopresión en la parte anterior, y eso va a hacer de que pueda autolimitarse y pueda parar el sangrado y nosotros podamos evaluarlo mejor. ¿Sí? Como se dijo, lo más común es el plexo de Kisselbach, que vamos a cauterizar con nitrato de plata. ¿Sí? Si vemos que ello es una varice pequeña, no es una cabeza de varice muy grande, lo primero que se hace es cauterizar con nitrato de plata o un hisopo. Si yo veo de que el niño viene un poco sangrando, no en abundancia, lo que puedo hacer es colocar un algodón con epinefrina, con lidocaína con epinefrina y colocar unos minutos lo que es el cotón, la gasita húmeda para que pueda hacer vasoconstricción y poder trabajar mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora, todo claro. Muy bien, ahora los cuerpos extraños, el que vamos a ver bastante en emergencia, los más comunes son en oído, en nariz, en los niños. ¿Sí? En el conducto auditivo externo, vamos a ver los que están. Recuerde que el conducto auditivo externo tiene tres formas. Tenemos el que está más recto, que es el más fácil de trabajar, el más fácil de hacer una extracción de cuerpo extraño. Tenemos otro que es el NS, que es el más común, que igual tenemos que hacer, jalar de alguna forma el oído para que pueda rectificarse y extraer el cuerpo extraño, y uno que es más tortuoso, que es mucho más difícil de evaluar, mucho más difícil de ver la membrana timpánica, por ende más difícil de hacer una extracción de cuerpo extraño. Ujú. El niño va a venir, uno, porque no está escuchando bien, si ya se contaminó o algo, puede ser cuadros de otitis externa. O también tenemos los insectos que ingresan al oído. Cuando hay que tener bastante cuidado en el momento de hacer la extracción del cuerpo extraño. Si es algo, por ejemplo, un plástico o tenemos el tecnopor, lo podemos manipular. ¿Sí? Pero si yo veo que es un insecto, lo primero que tengo que hacer es ahogarlo. No de frente voy a entrar a hacer lavado, no voy a entrar a jalarlo, porque si no el insecto se va a mover y me va a lacerar el conducto auditivo y aparte que me puede perforar la membrana timpánica. Lo que vamos a hacer es echarle agua oxigenada o glicerina, inmovilizarlo unos minutos. Ya cuando esté ahogado, recién yo procedo a lavar el oído o a extraer el cuerpo extraño. Segundo, otro punto que tienen que tener en cuenta es si es una semilla, si es un frijol o un garbanzo o una arveja, no voy a hacer un lavado de oído, porque recuerden que en espacio húmedo estos tienden a ser raíces y el segundo también se inflan y al inflarlo va a ser mucho más difícil la extracción, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando también es una urgencia, que eso sí tengo que entrar a sala a retirarlo, es cuando es una pila de reloj. ¿Por qué? Porque esas se sulfatan en un lugar húmedo. Entonces va a entrar en calor, se va a modificar en el cuerpo, en el conducto auditivo y me va a sulfatar y me puede perforar todo el conducto auditivo. Y eso es una complicación mayor. En fosas nasales vamos a tener el mismo cuidado. Una emergencia cuando es si es una pila de reloj, porque eso me va a perforar el septum nasal. Entonces eso hay que entrar a retirarlo, porque la nariz es húmeda, como pueden ver. Entonces, segundo, ¿algún otro cuerpo extraño que puede hacer? Sí, lo vamos a manipular. Si el niño se mueve, hay que tener en cuenta esto, sea oído, nariz o garganta. Si el niño no colabora, se mueve, lo ideal es no manipularlo más y sedarlo en sala de operaciones porque puedo hacer daño al oído, puedo hacer daño a la fosa nasal y puedo hacer daño a lo que es la faringe, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, lo más común puede ser un hisopo, un algodón, un papel, lo puedo retirar sin ningún problema. En lo que es la garganta, lo más común es que alguna espina, que es en adultos más que todo, porque
Es que una espina se impacte en la amígdala y la retiremos, o si no, también hay en vallécula, como pueden ver en la imagen, donde más se quedan los cuerpos extraños. Acá sí hacemos una laringoscopía y retiramos el cuerpo extraño. En los niños lo agarramos bien la cabeza, que la mamá lo sujete bien, y con una pinza retiramos el cuerpo extraño en la nariz. Como digo, suma urgencia es una pila de reloj, ¿sí? Porque puede causar bastante daño. En lo que es trauma otológico, que son golpes en los niños, mayormente lo que nos puede causar es sangrado, disminución de audición por proceso inflamatorio. Hay que ver bien cómo está el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, porque sí, por trauma puede haber perforación timpánica. Entonces, en oído externo, ¿cuándo vamos a formar uno de tematoma? Cuando comenzamos a manipular, me picó algo ahí y comienzo a manipular el cartílago, va a ser un otematoma intenso. En esos casos, lo que hay que hacer es drenar y colocar un yeso o puntos también y vendar alrededor de la cabeza para que no se vuelva a llenar, ¿sí? En estos casos es drenaje. Sí o sí es drenaje. No voy a dar antibiótico, eso lo hacemos después. Pero si yo no dreno, lo que va a hacer es de que eso tematoma me perfora el cartílago y malformo la oreja. Luego, en el pabellón del conducto auditivo externo, por manipulación, lo que hacen es lacerar el piso del conducto auditivo externo, la parte recuerden que tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea. Entonces, en esos casos, sí, se le puede dar tratamiento antibiótico en gotas o si vemos que es algo muy grande, antibiótico bioral y que no ingrese líquido al oído. Sí, en una semana lo controlamos y va a ir bien. ¿Sí? Quemaduras es igual, hay que buscar compresas para poder enfriar y vigilar bastante bien cómo va el conducto auditivo externo y cómo está la membrana timpánica, y eso es antibiótico tópico, más que todo. Algo más complicado, una perforación timpánica de oído medio, que puede ser por un golpe, una exposición al ruido muy fuerte, o si no, yo manipulo con hisopo, con algún cuerpo extraño, perforo la membrana timpánica. Si es algo pequeño, si es una perforación pequeña, como pueden ver en la imagen, le doy tratamiento antibiótico, que no ingrese líquido al oído, controlarlo a los 2 meses, y esto puede cerrar por sí solo. Por segunda intención, me puede cerrar. Si es una perforación del 40-50%, eso netamente es quirúrgico, ¿no? Y hay que indicarle que no puede ingresar nada de líquido al oído. El barotrauma por cambios de presión sí puede ocasionar lo que es un hemotímpano. Como podemos ver acá, atrás de la membrana timpánica hay sangrado y hay una membrana congestiva. Entonces, en estos casos, antibiótico bioral, antiinflamatorios, o puedo dar corticoide, que también va bastante bien, hacerle una audiometría, hacer un control de la audición para ver cómo está. Y algo ya mucho más allá, que es el oído interno, que es la fractura de peñasco por un golpe a nivel del oído. Si vemos de que es una fractura que no está desplazada, no lo toco y lo mantengo expectante. Pero si yo veo que es una fractura que está desplazada, eso me puede dañar el nervio facial. Y ahí vienen las parálisis faciales, también me daña el oído, el daño en la audición. Entonces, siempre hay que observar bien la tomografía y ver cómo está. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo en lo que es otorrinopediatría. Ujú.